Cuando pensamos en piratas, la primera imagen que nos viene a la cabeza es la de hombres con pañuelos en la cabeza, espadas relucientes y cañones disparando contra barcos enemigos. Sin embargo, la realidad diaria de un pirata era muy diferente a la que nos muestran las películas. La vida en alta mar no estaba compuesta únicamente de batallas y saqueos. De hecho, esos momentos eran escasos comparados con las largas jornadas que pasaban navegando. Entre cada enfrentamiento había semanas, incluso meses, de rutina, disciplina y trabajo duro. Y en ese tiempo, cada miembro de la tripulación tenía un papel crucial que desempeñar. El día de un pirata comenzaba temprano, muchas veces antes de que el sol asomara por el horizonte. La bodega del barco estaba oscura y húmeda, y los camarotes, si se les podía llamar así, eran espacios reducidos con literas estrechas o simples hamacas. Dormir era un lujo interrumpido constantemente por el crujir de la madera, el golpeteo de las olas y el constante vaivén del barco. En cuanto el contramaestre daba la orden, todos se ponían en pie para iniciar sus tareas. Uno de los trabajos más comunes era el mantenimiento del barco. Un navío pirata estaba en constante deterioro. La sal corroía el metal, la humedad hinchaba la madera y las velas se desgastaban rápidamente con el viento. Cada mañana, algunos hombres se encargaban de raspar el casco para eliminar percebes y algas que reducían la velocidad del barco. Otros revisaban cuerdas y nudos, cambiaban tramos dañados y reforzaban las partes más expuestas a la tensión. El velamen, por su parte, requería reparaciones continuas. Los marineros expertos en costura pasaban horas zurciendo remiendos para evitar que el viento destrozara las velas en medio de una travesía. Mientras tanto, otro grupo se ocupaba de la limpieza. Aunque a simple vista pudiera parecer un trabajo menor, mantener limpio el barco era esencial para la salud de la tripulación. La suciedad acumulada atraía ratas e insectos, y las enfermedades podían propagarse rápidamente en un espacio reducido. Los cubos de agua salada, las escobas y los cepillos eran herramientas indispensables para restregar la cubierta y eliminar cualquier resto de comida o suciedad. Pero no todo era trabajo físico pesado. La navegación era una de las tareas más importantes y requería precisión. El timonel, guiado por el capitán o el piloto, debía mantener el rumbo utilizando brújulas, cartas náuticas y la observación de las estrellas. Esto no era una tarea sencilla, especialmente en días nublados o con tormenta, cuando la visibilidad se reducía y cualquier error podía desviar al barco decenas de kilómetros. La organización de los turnos también formaba parte de la rutina. La tripulación se dividía en guardias, de manera que siempre hubiera hombres vigilando y manteniendo el control del barco. Durante la noche, el silencio era interrumpido solo por el sonido del mar y las pisadas de los vigías que recorrían la cubierta. En lo alto del mástil, el vigía escudriñaba el horizonte en busca de velas enemigas, tormentas o tierra firme. La alimentación ocupaba otro lugar clave en el día de los piratas. Preparar la comida era un reto. Había que hacerlo con recursos limitados y en un espacio reducido llamado cambusa. El cocinero, a menudo uno de los marineros menos aptos para el combate, debía ingeniárselas para alimentar a toda la tripulación con raciones medidas y, muchas veces, poco apetecibles. Galletas duras, carne salada, pescado seco y legumbres eran el pan de cada día. El agua dulce se racionaba estrictamente y, cuando empezaba a escasear, se mezclaba con alcohol para evitar que se echara a perder. El entrenamiento también formaba parte de la jornada. Los piratas no podían permitirse perder habilidad en el uso de las armas, por lo que practicaban con espadas, cuchillos y pistolas de chispa. Las maniobras de abordaje se ensayaban para que, llegado el momento, cada hombre supiera exactamente qué hacer y dónde colocarse. Estos ejercicios no solo servían para mejorar la destreza, sino también para mantener la moral alta y reforzar el espíritu de equipo. A pesar de la disciplina, siempre había momentos de ocio y socialización. En los ratos libres, los piratas jugaban a las cartas, contaban historias, cantaban canciones marineras o tallaban madera para hacer pequeñas figuras. La música era una parte importante de la vida a bordo. Un simple tambor o un violín improvisado podían transformar una noche tranquila en una pequeña celebración. Otra de las tareas esenciales era la revisión del armamento. Los cañones debían estar siempre listos para disparar, lo que implicaba limpiarlos después de cada uso y asegurarse de que la pólvora se mantuviera seca.
Las espadas y cuchillos se afilaban regularmente y las pistolas se revisaban para evitar fallos en el mecanismo de chispa. En un combate, un arma en mal estado podía ser tan peligrosa para su portador como para el enemigo. Por supuesto, siempre había un ojo puesto en el saqueo potencial. Aunque la mayor parte del tiempo no se encontraban barcos enemigos, los vigías estaban atentos a cualquier embarcación que pudiera ser un objetivo rentable. Cuando se avistaba una presa, la rutina cambiaba por completo. Se daban órdenes rápidas, se ajustaban las velas y se preparaban las armas. La calma diaria se transformaba en un torbellino de actividad. Pero incluso sin enemigos a la vista, el mar presentaba sus propios retos. Las tormentas podían surgir de la nada, obligando a toda la tripulación a trabajar en conjunto para asegurar el barco. En esos momentos, el día y la noche se confundían. Las órdenes del capitán se gritaban por encima del rugido del viento y cada hombre luchaba por mantener el equilibrio mientras la cubierta se convertía en un campo resbaladizo de agua salada. Este conjunto de tareas hacía que la vida de un pirata fuera dura, exigente y muchas veces agotadora. No había lugar para la pereza. Cada miembro dependía del otro para sobrevivir. Y aunque las batallas y los tesoros fueran el objetivo final, la verdadera vida pirata se construía en esas largas jornadas de trabajo constante en alta mar. En medio de esa rutina implacable, había labores que requerían especial atención y que, de una forma u otra, marcaban el ritmo de la vida a bordo. Una de ellas era la gestión de los víveres y provisiones. Aunque en la parte anterior hablamos de la alimentación diaria, detrás de cada ración servida había un trabajo minucioso que incluía revisar las reservas, redistribuirlas y tomar decisiones que podían significar la diferencia entre sobrevivir o pasar hambre. El encargado de la bodega debía vigilar que los barriles de agua dulce estuvieran bien sellados y que los alimentos secos se mantuvieran alejados de la humedad y de las plagas. Esto no siempre era posible. En más de una ocasión, al abrir un barril de harina o de galletas, se encontraban con una colonia de insectos que obligaba a tirar parte de la comida o, peor aún, comerla tal cual. El hambre no entendía de delicadezas. Otro aspecto clave de la vida diaria era la reparación del barco en alta mar. Aunque se tratara de embarcaciones robustas, los viajes largos y las inclemencias del tiempo provocaban daños inevitables. Un tablón flojo, una filtración o una vela rota podían convertirse en problemas graves si no se atendían a tiempo. Los carpinteros de a bordo trabajaban sin descanso cuando surgían averías, cortaban madera, ajustaban clavos y sellaban grietas con brea caliente. El olor a madera recién cortada y a resina se mezclaba con el salitre, impregnando el aire. Los piratas también dedicaban parte de su día a planificar rutas. Aunque el capitán solía tomar las decisiones finales, muchas veces consultaba con el piloto y los marineros más experimentados. Trazar un itinerario no era tan simple como apuntar hacia un destino. Había que tener en cuenta las corrientes marinas, los vientos predominantes, las zonas controladas por enemigos y los puertos amigos donde podían abastecerse. Además, siempre existía la tentación de desviarse si había rumores de un barco mercante cargado de riquezas. Durante los trayectos largos, mantener la moral alta era un desafío constante. La vida en el mar era monótona y la convivencia forzada en un espacio reducido podía generar tensiones. Los líderes sabían que una tripulación desmotivada era peligrosa. El descontento podía llevar a la indisciplina o, en casos extremos, a un motín. Por eso, se fomentaban actividades como competiciones de fuerza, sesiones de música o incluso pequeñas apuestas en juegos de azar. El humor y las bromas entre compañeros eran un alivio ante la dureza del día a día. Otra faceta menos conocida de la rutina pirata era el mantenimiento de la salud. En un tiempo en que la medicina era rudimentaria, cualquier herida o enfermedad podía volverse mortal. El cirujano de a bordo, cuando lo había, atendía cortes, curaba quemaduras y extraía balas de plomo, a menudo sin anestesia. También se encargaba de lidiar con enfermedades comunes como el escorbuto, que se combatía con frutas y vegetales frescos cuando podían conseguirse, o con remedios improvisados como infusiones de hierbas. No menos importante era la gestión del botín. Aunque el saqueo no ocurría todos los días, cuando se tomaba un barco enemigo había que clasificar y distribuir el botín de forma organizada. Oro, plata, joyas, telas, armas y provisiones eran inventariados. La distribución seguía reglas claras establecidas en el Código Pirata. El capitán recibía una parte mayor, pero todos los hombres tenían derecho a su porción, incluso aquellos heridos durante la acción. En los días tranquilos, la vigilancia seguía siendo una prioridad absoluta.
El mar podía parecer infinito y vacío, pero bastaba un cambio en el horizonte para que la calma se rompiera. El vigía, encaramado en la cofa del mástil, pasaba horas mirando el horizonte. Cualquier vela lejana, una columna de humo o el reflejo del sol en un casco podían ser señales de que un barco se aproximaba. Entonces se encendía la cadena de comunicación, del vigía al timonel y del timonel al capitán, para decidir el curso de acción. En el plano más personal, muchos piratas invertían tiempo en mantener sus pertenencias. Un cuchillo bien afilado, un par de botas resistentes o una capa impermeable podían marcar la diferencia entre la comodidad y la miseria. Algunos incluso llevaban pequeños cofres con recuerdos de tierra firme, cartas, fotografías o amuletos. Estos objetos servían como conexión con sus vidas anteriores y como fuente de motivación para soportar las penurias del mar. Por supuesto, no todo en la vida pirata era disciplina y trabajo. También había momentos de pura camaradería. En las noches claras, la tripulación se reunía encubierta para contar historias, algunas reales y otras adornadas con fantasía. Los relatos de monstruos marinos, islas misteriosas y tesoros malditos circulaban de boca en boca, alimentando la imaginación y el espíritu aventurero. La luz de las lámparas de aceite iluminaba los rostros curtidos por el sol y el sonido del oleaje acompañaba cada palabra. Pero la rutina podía cambiar de un segundo a otro si surgía la orden de prepararse para el combate. Incluso sin enemigos a la vista, se realizaban simulacros, se cargaban cañones, se distribuían armas y se practicaban maniobras de abordaje. Estos ejercicios mantenían a la tripulación en estado de alerta y listos para reaccionar con rapidez. A lo largo de estas actividades, el liderazgo del capitán era fundamental. Un buen capitán sabía equilibrar la autoridad con la cercanía, ganándose el respeto y la lealtad de sus hombres. No todos lo lograban. Los capitanes tiránicos podían mantener el control a base de miedo, pero corrían el riesgo de ser derrocados si la tripulación decidía que era hora de un cambio. Finalmente, había tareas que solo se realizaban en momentos concretos, pero que eran decisivas, como la revisión de la carga antes de una tormenta. Si el mar comenzaba a agitarse y el cielo se oscurecía, todo debía asegurarse: barriles, cajas, cañones y cuerdas. Una carga suelta en medio de una tempestad podía causar accidentes graves o incluso hundir el barco. En resumen, el día a día de un pirata estaba lleno de responsabilidades variadas y esenciales. Lejos de la imagen romántica de aventuras constantes, la verdadera vida pirata era una mezcla de trabajo duro, vigilancia constante y una convivencia intensa en un entorno hostil. Esa capacidad de adaptarse a cualquier situación, de encontrar un momento de descanso en medio de la rutina y de estar siempre listo para la acción, era lo que mantenía a la tripulación viva y unida en su viaje interminable sobre las olas. Aunque la mayor parte de la rutina pirata estaba marcada por el trabajo y la vigilancia, había algo que definía a estas tripulaciones más que cualquier otra cosa: su capacidad para adaptarse a los imprevistos. El mar no perdonaba, y cada día traía sus propios desafíos. Esa adaptación no era un talento innato, se forjaba con la experiencia, con la repetición de maniobras y con el aprendizaje colectivo de la tripulación. Uno de esos desafíos frecuentes era la limpieza del barco. Puede parecer trivial, pero en un espacio reducido con decenas de hombres, mantener un mínimo de higiene era vital para evitar enfermedades. La cubierta debía barrerse y fregarse para eliminar la sal acumulada y cualquier resto de pescado o vísceras tras las comidas. En la bodega, los marineros revisaban que no hubiera agua estancada, ya que era un imán para insectos y ratas. Las velas y cuerdas también requerían cuidado. Si se mantenían húmedas demasiado tiempo, podían pudrirse y volverse inútiles en un momento crítico. El mar tampoco era un lugar silencioso, y los sonidos del barco formaban parte de la vida diaria. El crujir de la madera, el golpe del oleaje contra el casco y el silbido del viento eran como un reloj invisible que marcaba las horas. Algunos piratas aprendían a detectar cambios peligrosos en el clima o en el estado del barco únicamente escuchando esos sonidos. Un crujido más fuerte de lo normal podía significar que un mástil estaba bajo tensión o que una junta de la estructura cedía. Por las tardes, cuando no había peligro inmediato, la tripulación podía dedicarse a labores más especializadas. Los armeros, por ejemplo, se encargaban de mantener las pistolas de chispa y los mosquetes en perfecto estado, desmontándolos, limpiándolos y revisando que la pólvora estuviera seca. Las espadas y machetes se afilaban con piedras especiales y las hojas se engrasaban para evitar la corrosión causada por la brisa salada. En paralelo, los expertos en navegación aprovechaban para tomar lecturas con instrumentos rudimentarios como el astrolabio o el cuadrante.
Observar la posición del Sol y las estrellas no solo ayudaba a mantener el rumbo, sino que permitía predecir cambios de clima. Era un trabajo que requería precisión, y por eso solía recaer en los marineros más experimentados. La noche traía consigo una dinámica diferente. La tripulación se dividía en guardias para vigilar el timón, los mástiles y el horizonte. En cubierta, el frío se hacía más intenso, y los hombres se envolvían en capas de lana mientras se turnaban para mantenerse despiertos. Las conversaciones eran escasas, y el silencio solo se rompía por el rumor constante del mar o el ocasional grito del vigía avisando de algún movimiento en la distancia. Cuando el clima empeoraba, toda la rutina cambiaba para centrarse en enfrentar la tormenta. Los marineros corrían a asegurar velas, reforzar cuerdas y proteger la carga. El agua barría la cubierta, las olas golpeaban como muros líquidos y el viento rugía como un animal enfurecido. En esos momentos el trabajo era puro instinto. Cada uno sabía dónde estar y qué hacer, porque un error podía costar vidas. La adrenalina se mezclaba con el miedo, y no había espacio para pensar en otra cosa que no fuera mantener el barco a flote. Cuando la tormenta pasaba y el sol regresaba, se realizaba un balance de daños. Había que reparar velas desgarradas, sustituir cabos rotos y achicar el agua que hubiera entrado en la bodega. En ocasiones era necesario improvisar reparaciones con los recursos disponibles, usando madera de repuesto o piezas de otros barcos capturados. En medio de esa vida tan intensa, cada pirata desarrollaba pequeños rituales personales para mantenerse cuerdo. Algunos escribían en diarios improvisados, registrando no solo la ruta y el clima, sino también pensamientos y sentimientos. Otros dedicaban tiempo a tallar figuras de madera, coser parches en su ropa o crear amuletos con conchas y huesos. Estas actividades, aunque simples, eran una forma de conservar la individualidad en un ambiente donde la identidad quedaba subordinada a la tripulación. También existía un lado más oscuro y pragmático: la disciplina interna. Aunque muchos imaginan a los piratas como libertinos sin reglas, lo cierto es que la mayoría de las tripulaciones operaban bajo un código estricto. Robar a un compañero, poner en riesgo el barco o desobedecer órdenes podía tener castigos severos, desde azotes hasta ser abandonado en una isla desierta. La justicia pirata era rápida y, en muchos casos, implacable. A pesar de todo, la vida pirata ofrecía algo que pocos trabajos de la época podían dar: un sentido de libertad y hermandad. En tierra, las clases sociales estaban rígidamente marcadas, pero en el mar, un esclavo fugitivo podía llegar a ser timonel y un campesino pobre podía amasar una pequeña fortuna. Esta mezcla de orígenes creaba una comunidad única, unida por el peligro y la necesidad de confiar ciegamente en el compañero de al lado. Las jornadas se repetían, pero nunca eran idénticas. Cada amanecer podía traer calma o caos, botín o hambre, gloria o tragedia. Y en esa incertidumbre radicaba el verdadero espíritu pirata: vivir el presente, porque el futuro siempre era incierto. Entre maniobras de navegación, reparaciones, vigilancia y momentos de descanso, el tiempo pasaba sin que nadie pudiera medirlo como en tierra. No había semanas ni meses, solo viajes, aventuras y el incesante vaivén del mar. Cuando al fin llegaba el momento de avistar tierra, la rutina se transformaba por completo. El barco entero se preparaba para el desembarco. Se revisaban las armas, se aseguraba el botín y se organizaban grupos para ir a tierra. Algunos buscaban tabernas y entretenimiento, otros aprovechaban para comerciar o conseguir suministros frescos. Era un breve paréntesis antes de volver a la rutina exigente del océano. Así, la vida pirata era una combinación de trabajo físico agotador, disciplina, camaradería y riesgo constante. No se parecía a las leyendas románticas que el cine o los libros han contado. Era mucho más cruda, pero también más real. Los hombres que vivieron bajo la bandera negra sabían que cada día podía ser el último, y tal vez por eso lo vivían con tanta intensidad. El mar no era un escenario, era su hogar, su campo de batalla y en muchas ocasiones su tumba.